Hola a todos, mi nombre es Royman Balbuena, estoy representando en este momento a la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, UNEFA, en su núcleo de Falcón. Nos trae hoy a la palestra vengo a participar en el foro virtual internacional denominado De la Ingeniería de Datos a la Inteligencia Artificial. Les traigo como ponencia un tema relacionado a varios aspectos, ¿no? Inteligencia artificial y tecnologías emergentes, realidades, expectativas, retos y desafíos. Comenzamos entonces. La pregunta con la que iniciamos es: ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es más que una colección de tecnologías que buscan, entre todas, simular inteligencia sobre máquina, de manera que las máquinas muestren apariencias de ser inteligentes, dado que pueden tomar decisiones, que puedan mostrar comportamientos inteligentes, e incluso que puedan tomar o verse como acciones inteligentes, para las cuales no ha sido programada. Tengamos presente lo siguiente: una máquina es inteligente o cualquier tecnología es inteligente si solo si es capaz de tomar una decisión para la cual no fue programada. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene o reúne un conjunto de tecnologías, entre ellas reúne también el campo o agrega para sí el campo de la computación evolutiva, lo que tiene que ver con algoritmos evolutivos, con algoritmos genéticos, con programación genética. La programación evolutiva involucra la lógica difusa, involucra las redes neuronales, los sistemas expertos y otra serie o colección de tecnologías también. En esta parte tenemos lo que son algunos modelos de lo que es el aprendizaje en máquinas. Esa gente se preguntará, ¿pero qué significa aprender? Aprender significa ejecutar unas tareas. En este caso, las máquinas ejecutan 4 tipos de tareas básicas. Sin embargo, aquí solamente aparecen 3, ¿no? Eso se denomina Machine Learning, aprendizaje en máquina. Utilizan 3 tipos de aprendizaje. Uno se denomina aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje reforzado, y el otro cuarto que no aparece en esta hoja son el aprendizaje híbrido, que es la combinación de 2 de ellos o de los mismos 3 de ellos. En un aprendizaje supervisado le decimos a la máquina qué es lo que va a hacer, pero le damos una etiqueta previamente identificada desde el punto de vista estadístico. La máquina lo que hace es discriminar y acercarse a los patrones que más se parezcan al cálculo estadístico ejecutado, y va a ejecutar para ese caso lo que son tareas de clasificación, de análisis, algunas tareas de lo que se denomina el teorema ingenuo de Bayes, algunas tareas de regresión. También hay redes neuronales en este caso. El caso de aprendizaje no supervisado es el aprendizaje más parecido al que tiene el humano, porque el ser humano aprende sin que le indiquen que va a aprender, ¿no? Contrario al aprendizaje supervisado, donde sí hay que decirle que va a aprender. En el aprendizaje no supervisado, él trabaja por tareas de clustering, es decir, toma los datos y empieza a separarlos. Al empezar a separarlo, empieza a hacer aglomeraciones de clúster, toma las cosas que son iguales, toma las cosas que son diferentes y trabaja por vectores de distancia. De esa manera, diferente al aprendizaje supervisado, él puede crear sus propias etiquetas. Entonces, en este caso, él ejecutará tareas de clustering, agrupará en clústeres jerárquicos. Las redes neuronales ejecutan estos trabajos, pero las redes neuronales también trabajan con supervisado, trabaja aquí con módulos ocultos de Markov y algunas otras cuestiones. Todas estas tareas que están ustedes viendo aquí son tareas estadísticas. La inteligencia artificial no es más que un nombre muy bonito para referirse a la estadística avanzada. En el aprendizaje reforzado es ese que tenemos en internet, los juegos que vemos siempre por allí, que son aquel tipo de juego en donde hay una recompensa o en su defecto hay un castigo. Si gano me recompensan, si pierdo me castigan de alguna manera. Y hay varios tipos de aprendizaje reforzado en ese caso: el asociativo, el inverso. Uno que es estadístico se denomina aprendizaje a través de los métodos de Monte Carlo, y aprendizaje reforzado seguro. Un poquito más adelante quizás podamos hablar en más profundidad de esto, al menos 4 paradigmas de lo que es el Machine Learning e inteligencia artificial. La inteligencia artificial, desde el punto de vista como se le enfoque, tiene al menos 3
tipos de enfoque. Tenemos la inteligencia artificial simbólica, la inteligencia artificial del tipo conexionista y la inteligencia artificial del tipo comportamentista. La unión de las tres da lo que hoy día se conoce como epistemología computacional. ¿Qué es entonces la epistemología computacional? Epistemología computacional básicamente se gira en torno a la pregunta de si una máquina realmente puede aprender lo que un humano hace, y si realmente una máquina puede pensar, si una máquina puede discernir, si una máquina puede tener sentimientos. La epistemología es la ciencia que estudia, desde el punto de vista de la filosofía, el conocimiento, es decir, si el conocimiento es posible, cómo se quiere, cómo se da. Hablamos de inteligencia artificial simbólica, aquella inteligencia artificial que estamos acostumbrados a programar. Es decir, aquellos que están acostumbrados, a los muchachos de ingeniería de sistemas, de ingeniería informática, ingeniería en computación, se acostumbran a programar. Pero con el programa, resulta que el programa se corre sobre una plataforma y esa plataforma va a ejecutar las acciones que el programa indique. ¿Okay? La simbólica tiene ese problema, que está restringida y el sistema solo puede hacer lo que el programa dice que haga. De otra manera no va a ejecutar más nada, ¿ok? Entonces eso se refiere a la inteligencia artificial simbólica. Diferente a la conexionista, la inteligencia artificial del tipo conexionista es aquel tipo de inteligencia artificial donde se trata de mimetizar o de tomar los mayores patrones posibles de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan las conexiones sinápticas, cómo trabajan las dendritas, los axones. Es decir, es muy parecido a la forma del cerebro. Aquí ya no hay una programación directa como la simbólica. De hecho, sí se programa, pero no es tan directa como la simbólica. De hecho, aquí lo que el sistema aprende a hacer lo hace a través de entrenamientos. El aprendizaje se da a través de entrenamiento. Entendamos entrenamiento en inteligencia artificial algo como simplemente una calibración. Eso es sinónimo de entrenamiento en inteligencia artificial, o sinónimo de aprendizaje es calibración. La metodología comportamentista lo que trata es de hacer realidad el que un robot se comporte como un humano. En este caso vemos robots que pueden manifestar estados de estrés, pueden manifestar estados de alegría, algún comportamiento de quizás alguna sonrisa, un comportamiento bastante empático. La unión de estas tres, como dije previamente, da origen a la epistemología computacional, pero es lo más básico que tenemos hasta el momento de inteligencia artificial. Esos son los tres enfoques principales de inteligencia artificial. Por su lado, en los tipos de inteligencia artificial y los tipos en función de los datos, ¿okay? Tenemos dos de ellos. Recordemos que para trabajar con inteligencia artificial trabajamos con ciencia de datos, y trabajar con datos implica tomar datos de datasets de internet y procesarlo para luego ejecutarlo y que esos datos me den un tipo de respuesta, me tomen unas inferencias y tomen decisiones por sí mismos. Esa es la manera como la inteligencia artificial hace que los sistemas parezcan inteligentes. Y tenemos dos tipos de datos que podemos encontrar después que hagamos la limpieza de ellos en los datasets de internet. Entonces tenemos aquellos que no contienen incertidumbre, es decir, que se pueden modelar fácilmente por lo que se denomina lógica de primer orden, lógica proposicional y algunos tipos de razonamiento. Sin embargo, también tenemos otro tipo de ya dependiendo de los datos. Esto me van a decir si el dato no incluye o los datos no incluyen incertidumbre según la distribución estadística que tenga, entonces los trabajamos por estos modelos. Pero si los datos incluyen incertidumbre, entonces tenemos que trabajar con los modelos estocásticos. Por eso les decía en el principio que la inteligencia artificial no es más que un nombre muy bonito para denominar a la estadística muy avanzada, ¿okay? ¿Qué denominamos o a qué denominamos incertidumbre? Incertidumbre es la cantidad de caos que existe en la información. Es decir, cuando la información es imprecisa, no es completa, la información carece de algunos patrones, entonces decimos que esa información contiene incertidumbre. Y la incertidumbre se modela para poder emitir inferencias. Continuando con los paradigmas de la inteligencia artificial, los tres anteriores son los principales. ¿Cómo se investiga en la inteligencia artificial siguiendo los paradigmas anteriores? Puedo seguir cualquiera de los tres,
normalmente, por lo menos en mi caso, yo soy seguidor de la metodología, en este caso yo la llamo metodología conexionista, que es la metodología que trabaja con redes neuronales. Dentro de los paradigmas de la inteligencia artificial tenemos los tres más importantes, ¿okay? Que fue lo que tomamos anteriormente. Sin embargo, cualquiera de los tres debe seguir este esquema, es decir, no importa lo que vaya a hacer, yo debo comenzar con una teoría de referencia. De esa teoría voy a tomar datos y con esos datos voy a hacer el experimento. Luego que haga el experimento o lo tenga mi experimento ya plasmado en una maqueta o planificado en una hoja, lo voy a pasar al lenguaje computacional, es decir, lo voy a simular en una computadora. Luego que eso se ejecute, me va a dar un resultado. Este resultado que tengo en esta punta aquí se denomina función de red o función final. La función de red es lo que yo quiero obtener a la salida. Lógicamente esa función de red no va a ser 100% exacta. Esa función de red se va a ir mejorando conforme los entrenamientos se vayan sucediendo. A medida de que esa función de red me vaya dando errores, eso me permite reformular las teorías y volver de nuevo a plantear la teoría de inicio y volver a ejecutarlo. Esto es un entrenamiento o es al menos un paso en un entrenamiento. Normalmente una red de inteligencia artificial basada en redes neuronales necesita al menos 5000 entrenamientos para poder empezar a calibrar, ¿okay? Esto es lo que llamamos también ciencia de datos. ¿Por qué? Porque mi teoría se genera a partir de datos. La experimentación se ejecuta con los datos y aquí yo tengo ciertas hipótesis, se plantean ciertas hipótesis experimentales. La simulación lo que hace es llevar a cabo el entrenamiento y el error me permite la reformulación de teoría. Aquí tenemos la pregunta, ¿cuál es la diferencia de este modelo con respecto a otros modelos que ya conocemos actualmente? Sencillamente que este modelo es automático y aquí la máquina aprende a investigar por sí sola. La máquina corre automáticamente sin necesidad de que el humano intervenga y me puede arrojar inferencias tal cual como si el sistema pareciese que él mismo estuviese pensando. Pasamos a la siguiente lámina para continuar con las explicaciones. La inteligencia artificial abarca muchos tipos de problemas. Sin embargo, aquí tengo 9 de los principales problemas que normalmente toma la inteligencia artificial. Problemas de clasificación. Ponemos en este caso problemas de clasificación como cuáles. Un sistema que clasifique pimentones verdes de los amarillos. O que clasifique y diferencie cambures de plátano. Sabemos que son muy parecidos, pero si le damos ciertas características estadísticas a cada uno de ellos, el sistema va a aprender a clasificar. Tenemos problemas de toma de decisiones, es decir, cuando las tomas de decisiones son muy difíciles necesitamos mayor cantidad de datos y el sistema es capaz de tomar decisiones propias en función del procesamiento que se haga. Un problema de regresión normalmente es un problema que me permite hacer predicciones. También tenemos este tipo de agrupación, de segmentación. Los más comunes son de optimización, son los más utilizados hoy en día y son los matemáticamente más complejos de trabajar. Recordamos ahorita, los problemas de clustering se da cuando es de aprendizaje no supervisado y los problemas de clasificación se trabajan con aprendizaje supervisado. ¿Okay? En supervisado le decimos que va a clasificar. En el problema de clustering, como no le decimos que va a clasificar, él tiene que aprender a clasificar. Otro tipo de problemas son los problemas de predicción. Problemas de predicción es cuando yo tengo una serie de datos y a la final yo quiero saber qué puede pasar en un futuro porque se proyecta en una línea de tiempo. Otros problemas menos utilizados en inteligencia artificial, al menos desde el enfoque del área donde yo me desempeño, son los problemas de optimización y búsqueda de soluciones. Eso hay otros patrones para utilizarlo. Ok, aquí tenemos entonces 3 tipos de inteligencia artificial. Hasta el momento vamos a estudiar acá. Realmente no son 3 los que existen, hay aproximadamente 7. Sin embargo, estos son los más comunes, lo que más vamos a tener acá. Del lado izquierdo, aquí vamos a tener lo que se denomina inteligencia artificial por lo menos lo que yo denomino inteligencia artificial débil. Aquí es inteligencia artificial angosta. Se le dice angosta porque está restringida y se especializa solamente en la solución de cierta cantidad de problemas. Se restringe solo a lo que el lenguaje de programación le dice que debe hacer.
¿ok? Esto pertenece a los sistemas simbólicos, un tipo de inteligencia artificial que se programa. Aquí tenemos un patrón donde nos dice que Cortana, Alexa y Siri pertenecen a estos modelos, ya que no son capaces de tomar decisiones por sí mismas, simplemente ejecutan una serie de procedimientos con respecto al chat, o sea, pero también trabajan con lo que se denominan redes neuronales recurrentes, porque son capaces de manejar vectores de voz. Si los vectores de voz son vectores de entradas desiguales, entonces estos sistemas de estos que están acá trabajan con redes neuronales y son bastante eficientes hoy en día, ¿okay? Aunque aparentan cierto tipo de inteligencia, simplemente porque estamos siguiendo una conversación, no llega más del estado angosto o lo que es la inteligencia artificial básica, inteligencia artificial simbólica restringida. A estos dos modelos es que la gente le tiene mucho miedo, es la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. Se dice que un sistema de inteligencia artificial llega a ser general cuando equipara a lo que podría ser la inteligencia de un humano. Esto se denomina etapa 2 de la inteligencia artificial, y entonces aquí simplemente una computadora o una máquina cualquiera puede ejecutar las mismas labores que hace un humano sin mayor ni menor complicación. Ahora, cuando pasamos a este estadio, si al tercer estadio, ahí sí tenemos problemas con la superinteligencia artificial, porque se asume que la inteligencia en este nivel ya llegó a un estado donde supera la inteligencia del humano. La máquina ya adquiere conciencia, la máquina es capaz de autodefinirse, la máquina cree tener existencia propia. De hecho, ahorita se maneja la teoría de que sí, si la máquina llega a diferenciarse y tener conciencia, realmente se dice que realmente debe estar viva en ese momento. Puede interactuar de manera más inteligente con los humanos, incluso puede llegar a dominar otras inteligencias artificiales, tal como la de segundo estado o la de primer estado, en una serie de, de elementos, ¿no? Puede llegar a dominar la de primera para que la siga, o puede incluso crear lenguajes de programación para hacer que esta evolucione hacia el segundo estado. ¿Okay? Bueno, ahora tenemos acá lo que se denomina, o lo que vamos a denominar, nosotros vamos a llamar los modelos de salida. Estos son los modelos donde se representan las funciones de red, es decir, los objetivos general de nuestra investigación, donde vamos a visualizar todos los datos, se representan mediante este tipo de gráficas. Acá en la esquina superior izquierda lo vemos. Esta es una gráfica de una red o una salida de una red neuronal de base radial. Se denomina red neuronal de base radial porque fíjense que parece una campana de Gauss. Todos los datos más importantes se agrupan en función del clúster, del centro, un centroide. La parte central de esto se llama centroide. Habrá unos datos que estén más cerca del centroide, habrá que estén más lejos del centroide. Cada uno de ellos toman distancias con respecto al centroide. Habrán unos más iguales, unos más diferentes y otros. Y en función de ellos se pueden tomar decisiones en función de distancias. Estas que tenemos acá son funciones convexas. Funciones convexas son funciones muy normales cuando tenemos funciones de transferencia en redes neuronales. Esto que tenemos acá es lo que se denomina una red neuronal de máquina de soporte vectorial. Observen que estos objetos que están arriba son muy parecidos, los que están abajo son muy parecidos entre ellos, pero entre estos dos son muy diferentes. ¿Okay? Pero tenemos entonces lo que se denomina aquí el vector de soporte y el espacio o el margen máximo de ese vector de soporte. La línea central se le denomina hiperplano óptimo porque es el que separa equitativamente las distancias de unos a otros, ¿no? Y esto es una clasificación perfecta para objetos que son de un tipo y objetos que son de otro tipo. Si nos vamos abajo, esto es un hiperplano para ser estudiado por gradiente. Gradientes son pendientes que descienden o se mantienen en un hiperplano. Aquí podremos tener también estudios que se refieren acá a lo que son las derivadas en lo que es la parte de abajo de una función, el mínimo de una función o el máximo de una función. También podemos tener máximos locales y mínimos locales, máximos globales y mínimos globales. Esto es para examinar todo lo que es el mapa
del problema, todo lo que tenemos aquí es el espacio del problema, el espacio de soluciones también está aquí. ¿Okay? Acá tenemos de este lado una gráfica que aunque se parece a esta, es otra tecnología diferente. Esta es una máquina de soporte vectorial, este es un resultado de un perceptrón. Observense que de aquí tenemos un objeto y aquí tenemos otro. Si prestamos atención a este objeto que tenemos aquí, está muy cerca de la línea. Por lo tanto, ese objeto que está muy cerca de la línea se parece mucho a este que está más cerca de la línea. Cuando la clasificación se hace muy difícil porque las etiquetas se parecen mucho, entonces a la máquina se le dificulta clasificar si es para la izquierda o es para la derecha. Cuando la clasificación se hace muy compleja, entonces optamos por este, que es donde se crea el margen de separación y aquí la decisión es mejor. Sin embargo, observemos en este caso, ¿no?, que aunque pareciesen dos cosas diferentes, aquí esto observemos los azules y asumamos que son células benignas. Y estos que están acá, que son posiciones más oscuras, son células malignas, células cancerígenas que se están apoderando ahorita de quizás formando un tumor. Hay una pelea entre ellos y aquí es donde se comienzan las neoplasias. La inteligencia artificial puede, a través del reconocimiento de imágenes, detectar cáncer utilizando la discriminación por patrones de este tipo. Les voy a hablar ahora de lo que se denomina singularidad tecnológica, un tema que está muy en boga en el momento y que es preocupante. ¿Okay? ¿Por qué es preocupante? Porque denominamos singularidad tecnológica aquel periodo en el tiempo donde la tecnología va a avanzar tan rápido, pero tan vertiginoso que no nos vamos a dar cuenta. Cuando ya nos percatemos, la tecnología nos sobrepasó, se hizo del control de las cosas y nos va a dejar a los humanos en el pasado. Hay un punto muy interesante que se habla de singularidad tecnológica y es el punto en la historia de la vida humana en donde el conocimiento total acumulado por las máquinas va a superar el conocimiento total acumulado por el hombre. Entonces, como la máquina tiene mayor capacidad de aprender y aprende a una velocidad más alta, entonces el humano va a tender a dejarle el control a las máquinas, al control de su propia vida, al control de su propia existencia. Aquí tenemos lo que se denomina las supercomputadoras o la top de las supercomputadoras del mundo. Aquí tenemos al menos casi 10 de los modelos, ¿no? Esto está medido en cantidad de operaciones de puntos flotantes por segundo. La primera es la Fugaku y tiene 442.000 operaciones de puntos flotantes por segundo. Tenemos las de IBM que son muy buenas. Aquí tenemos esto es para dar simplemente una idea de cómo se está sucediendo ahora el vertiginoso avance en el procesamiento de información en el tiempo. ¿Okay? Esto implica que las máquinas están compitiendo entre ellas y las corporaciones también están compitiendo entre ellas para ver quién diseña la máquina más rápida. Okay, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para seguir ampliando el tema. En cuanto a esta diapositiva, siempre hay una pregunta interesante que surge en todas las conferencias donde he asistido. Y la pregunta es que si es posible actualizar un pensum en tecnología. Y aquí tenemos lo que son los pensas de tecnología versus la tecnología exponencial. Ya vamos a dar una pequeña explicación acerca de por qué siempre he dicho que es imposible la actualización de un pensum en el área de tecnología. Llámese un pensum de ingeniería, cualquiera sea la carrera que tenga que ver con tecnología, ingeniería de sistema, computación, informática, electrónica, telecomunicaciones. Es bastante complejo hacerlo. Observemos este pequeño detalle. Este señor que tenemos aquí es una persona, pero este señor que tenemos aquí es una computadora. Hay una forma como avanza el aprendizaje humano. El aprendizaje humano avanza linealmente, mientras que el aprendizaje en computadora o en tecnología lo hace en pasos exponenciales. ¿Qué significa eso? Supongamos que este señor lo ponemos a dar 30 pasos y a este señor también lo ponemos a dar los mismos 30 pasos. Cuando este señor da el primer paso, el señor también lo da. Este lleva 2, también lleva 2. Este lleva 3, fíjense qué pasa aquí. Cuando este lleva 3, ya te va por 4. Cuando este va por 4, ya lo duplicó. Cuando este va por 5, ya él lleva 16. Y así sucesivamente. Cuando este señor, sujeto de aprendizaje, ha dado 30 pasos, ha avanzado 30 metros, el de abajo, que es una tecnología, es una computadora cualquiera, este señor ha avanzado
1.073.000 kilómetros. Es decir, ha avanzado 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Ok? Esto es el avance exponencial de la tecnología, mientras que el avance lineal del cerebro biológico se produce de esta manera. No podemos, bajo estas condiciones y estas circunstancias, actualizar ningún pensum en ninguna carrera. Cuando lleguemos a actualizarlo, ya ese pensum va a estar ya caduco. Supongamos que tardemos 2 meses en hacer eso. No, en 2 meses pueden salir muchas cosas nuevas que van a hacer que ese pensum caduque. El estudio ahorita de los pensos se está dando a través de lo que son las tecnologías puntuales que están ahorita dominando en el mercado, y el pensum normalmente se hace a través de investigaciones, ya investigaciones en sitio, in situ, ya no investigaciones como las hacíamos anteriormente que me servían para mucho tiempo. Ahora las investigaciones tienen incluso hasta su fecha de vencimiento. Tenemos ahora el caso del pensa de tecnología versus la tecnología exponencial para un pequeño ejemplo, ¿no? Observemos acá, aquí tenemos de este lado un estadio. Esta es una gota la estamos colocando acá para simular que están cayendo gotas en el estadio. Si están cayendo gotas en el estadio, vamos a asignarle una numeración matemática a ello. Observemos, en el primer minuto cae la primera gota, ¿okay? En el segundo minuto cae otra gota. En el tercer minuto caen 4 gotas. En el cuarto minuto la cantidad pasa a 8. En el quinto minuto a 16 gotas. Eso es normal y es constante, pareciese para nuestra mente humana normal. Sin embargo, pasa cierto tiempo, pero resulta que el estadio se llenó en 49 minutos. Este estadio tan gigantesco, en 49 minutos a pasos exponenciales se ha llenado. Es decir, la gente que estaba adentro no se dio cuenta qué pasó, en qué momento eso se llenó, qué sucedió. Y lo más interesante del caso es que el estadio en el minuto 45 apenas estaba al 7% de su capacidad. Es decir, en 4 minutos la gente que estaba aquí ya se vio desbordada por el agua. A este evento que llega violento, rápido, impredecible e incapaz de ser asimilado por la mente humana, se le denomina singularidad tecnológica. En este caso, continuando con lo que son los eventos posteriores a la singularidad, tenemos lo que es el caso de ejemplo, la asimilación de tecnología en humanos. ¿Okay? Sabemos que los humanos entendemos o asimilamos la tecnología diferente, ¿no? O nuestra capacidad mental es diferente a la de una máquina. Tenemos acá, esta es la curva de aprendizaje en humanos. O sea, hagámosle bien el recorrido. ¿Okay? Tenemos aquí habilidad contra el tiempo. ¿Okay? Curva de aprendizaje humano, con estas 4 etapas que tiene que ver. El crecimiento sostenido fue el caso que aplicamos en las diapositivas anteriores, donde el crecimiento sostenido pareciese representar una línea. Sin embargo, aquí en la parte de la meseta se presentan ciertos problemas, ¿okay? Ciertos problemas porque aquí se dificulta el entendimiento de las cosas. Okay. Aquí lo que queremos decir es que mientras la tecnología se acelera exponencial y explosivamente, como fue el caso anterior que acabamos de explicar, la tasa de asimilación de tecnología humana, esta es la tasa de asimilación de tecnología humana, lo hace lineal y pasivamente. Okay. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿puede alguna mente humana sobrevivir a esta tasa de asimilación de tecnología? No, es imposible que un humano compararlo, un cerebro biológico con una computadora en cuanto a cuestiones de entendimiento. Okay. Y por eso está esta gráfica aquí. Dice, de pronto las personas cuando llegan a una etapa de singularidad, o por lo menos cuando se ve encontrado ya con la singularidad, dice, no entiendo nada, explíqueme qué hice, qué pasó, porque realmente no entiendo nada. La singularidad se puede ver como el caso de la pandemia. Tenemos 2 tipos de profesores en la pandemia, los que estaban antes. Supongamos que esta fue supongamos que esta es la línea que estaba antes de la pandemia, posterior a la pandemia. Hay muchos docentes y muchos alumnos que quedaron del otro lado, no pudieron asimilar lo que era el traspaso de una educación estando en fijo en un sitio a una educación virtual movible en un entorno de computadora.
¿Okay? Eso es lo que hace, lo que hace ahora la singularidad tecnológica. Prestemos entonces atención acerca de las limitaciones del cerebro biológico y el aprendizaje, siguiendo el mismo orden de las diapositivas previas, ¿no? Les voy a presentar acá, les voy a presentar lo que se denomina el coeficiente de la ignorancia humana. El coeficiente de la ignorancia humana es una razón entre dos cosas importantes: las cosas que ya sabemos y las cosas que salen nuevas. Como las cosas que ya sabemos las podemos totalmente magnificar en un número porque son cosas finitas, las cosas que salen nuevas no las conocemos todas, lógicamente es imposible saberlas todas, por lo tanto tienden a infinito. A este coeficiente ya sabemos lo que sucede cuando dividimos un número entre infinito, ¿cierto? Da indeterminado. Esto nos reforma o nos afianza todavía la creencia en la imposibilidad de actualizar ningún pensum en tecnología. Y vamos al siguiente ejemplo. Supongamos que queremos actualizar una materia de ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, cualquiera, no importa cuál sea la materia. Queremos actualizar una materia, pero se le dice al profesor que debe leer 10 libros de 100 páginas y que él va a tardar 6 meses. Para ello va a tener una tasa de aprendizaje del 68%. Es decir, en esos 6 meses él va a aprender el 68% del contenido de los 10 libros de 100 páginas cada una. Sin embargo, transcurridos esos 6 meses, más cosas nuevas salieron. Es decir, este coeficiente incrementó. El, el numerador en este caso incrementó. Ahora bien, los sistemas de Machine Learning actualmente procesan información 100 veces más rápido que los humanos. Es decir, esto que hace el humano en 6 meses, una máquina lo puede hacer en 1.8 días. De hecho, con los sistemas de realmente en entrenamiento, esto puede ser menor a un día. Normalmente hoy en día hay sistemas que trabajan tan rápido que pueden leer esta cantidad de páginas con sistemas de aprendizaje, incluso por semántica o por sintaxis, lo pueden hacer fácilmente en 5 horas. En 5 horas, pero supongamos que no fueron 5 horas, sino que supongamos que fueron 1.8 días y lo hizo en una tasa de aprendizaje del 98,3%. Vemos la diferencia entonces, lo que es la mente de un humano contra lo que es la tasa de aprendizaje en una máquina. Por eso, mientras la tecnología siga avanzando así como estamos, nuestro coeficiente de ignorancia humana va a crecer día a día, es decir, cada día sabemos menos. Y sabemos menos, ¿por qué? Porque cada día salen más cosas nuevas. Nuestra coeficiente de ignorancia humana disminuirá o tendrá algún valor fijo en el caso de que las cosas nuevas dejen de aparecer y las cosas que ya sabemos pasen a ser las cosas que sabemos acá también, ¿no? Entonces este coeficiente se va a hacer 1, se va a hacer el 100%, pero si esto sucede se habrá detenido por completo la tecnología, y detener la tecnología implica detener la evolución humana también. Estas son las tecnologías de futuro, son las tecnologías que se espera que se den en el futuro. Y lo traemos acá a colación de lo siguiente. Anteriormente nosotros teníamos la computadora por apilamiento, no, lo que llamábamos la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann tenía procesador, memoria, todo separado. El bus de datos, todo venía separado. El procesamiento era muy lento. Sin embargo, hoy en día se tiende a la paralelización, a trabajar en paralelo. Sin embargo, lo que es la nanoingeniería se dio cuenta de que ni paralelo ni serie, a nivel nano de dispositivos a tamaño de nanoescalas, ya no me sirve nada en paralelo en serie, sino aquí me sirve apilamiento. El apilamiento hace que todo sea mucho más rápido. El apilamiento produce paralelo, que las conexiones sean paralelas entre ellas, y produce que las conexiones sean en serie en unas conexiones entre ellas. Aquí tenemos los nuevos modelos de computación que van a ver ahora, ¿okay? Aquí tenemos lo que es la computación resistiva basada en el cerebro. Esto que tienen del lado derecho es el True North de IBM, es un chip neuromórfico. Cada uno de los dispositivos que ustedes pareciesen una moneda, lo que hacen es la imitación de una neurona. Sí, señores, ya no vamos a utilizar transitores en los integrados de la computadora. Ahora vamos a solicitar que nos vendan la computadora con cierta cantidad de neuronas, cierta cantidad de sinapsis, cierta cantidad de dendritas y una cantidad específica de axones. La computación nanomagnética es una de las tecnologías del futuro
que está llegando prácticamente aquí a mano izquierda en la parte inferior. Tenemos lo que son los sistemas celulares, que se pueden cargar sencillamente con acercarlo a un campo magnético. Y eso es porque son hechos de dióxido de silicio y tienen una cadena nanomagnética que lo que hace es agitar los electrones y generan una carga interna a la batería. Sin embargo, todavía los trabajos en este punto siguen discutiéndose. Esto se diseña específicamente para disminuir la energía que utilizan los sistemas de Deep Learning al entrenar modelos. Otro, quizás una de las más importantes que se está dando ahora es la computación por ADN, muy ligada todos ellos, toda esta tecnología a la inteligencia artificial. La computación por ADN se basa en los 4 aminoácidos básicos de la cadena de base nucleótida, que es la citosina, la adenosina, la timina y la guanina. Aquí los van a ver, lo que es las cadenas de CTAG y así sucesivamente. Podemos tener mayor cantidad. Si con la computación tradicional teníamos en base 2, este es un tipo de computación que viene a base 4. Por lo tanto, tenemos mayor cantidad de unidades de procesamiento y la velocidad de procesamiento, si utilizamos la tecnología neuromórfica, va a ser mayor todavía. La computación molecular se da, o este tipo de computación, lo que busca es reprogramar moléculas. Hasta hace unos 4 meses, 3 meses, todavía trabajábamos con transistores de la escala normal. Sin embargo, hace poco Samsung dio a conocer que ya había llegado a alcanzar la miniaturización de sus espacios de los microprocesadores a 3 nanómetros. Debajo de los nanómetros ya lo que queda por ahí es la escala molecular, y a escala molecular no podemos hacer un transistor. Es preferible utilizar moléculas reales para hacerlas trabajar como transistores, como compuertas lógicas para la toma de decisiones en los sistemas computacionales. Y por eso se está estudiando hoy en día lo que es la molécula como unidad mínima de procesamiento de información para los sistemas computacionales de nueva tecnología, auxiliados todos con inteligencia artificial. La electrónica neuromórfica es aquel tipo de electrónica que busca hacer realidad las redes neuronales desde el punto de vista físico. Trabaja con todo lo que es la plasticidad sináptica del cerebro, trabaja con dendritas, con axones, con neuromoduladores, con todos esos elementos, ¿no? El cerebro es muy rápido para procesar información, sin embargo las computadoras lo hacen más rápido. Lo que pasa, la diferencia entre un cerebro y una computadora es que un cerebro humano consume muy, pero muy poca energía. No obstante, una computadora sí consume bastante energía. Esto es lo que vamos a ver ahora a partir del año 2025, en el futuro o en el futuro próximo, el advenimiento de la electrónica neuromórfica auxiliada por los sistemas de Deep Learning de inteligencia artificial. Aquí tenemos varios modelos, ¿no? Yo tengo aquí, si lo vemos así en forma de columna, tenemos los sistemas de conexionistas del lado izquierdo. Los sistemas conexionistas son redes, básicamente son redes neuronales, se utilizan para la clasificación, segmentación, predicción, toma de decisiones y detección de patrones. La inteligencia computacional no es en sí parte de la inteligencia artificial. La inteligencia computacional no busca imitar el cerebro de una persona o imitar el cerebro humano para buscar inteligencia. No, la inteligencia computacional trata de buscar algoritmos creados en la biología para hacer que un sistema sea inteligente. ¿En dónde trabajan ellos? En los primeros elementos son la programación evolutiva, y de ahí buscan los algoritmos de la teoría de Darwin, igual que en la programación genética. Trabaja con la teoría de Darwin, la teoría del ADN. Los algoritmos genéticos también lo hacen. La genética evolutiva también tiene que ver con los algoritmos evolutivos. Ya la evolución diferencial, aunque también se presenta con los algoritmos evolutivos, tiene que ver más con la aplicación a cómo se aplica esto sobre los seres vivos, ¿okay? Algoritmos culturales se practica mucho en las ciencias sociales cuando se quiere trabajar lo que es la parte de la cultura. Recordemos que la cultura viene, parte de lo que nosotros conocemos como cultura, queda grabada con nosotros en el ARN y se transfiere de una generación a otra. Las estrategias evolutivas tratan simplemente de cuáles son las estrategias que ha utilizado el más apto dentro
de esa población para poder llevar o a poder haber pasado a la siguiente generación. Normalmente la inteligencia computacional lo que hace son problemas o trata problemas de optimización lineal, restringida, combinatoria o multiobjetivo, pero todos son problemas de optimización. La inteligencia natural, la que tenemos del lado derecho, la última columna de la derecha, trabaja con lo que es la inteligencia colectiva, bien sea de animales, de cardúmenes, de peces, de lo que sea. Aquí tenemos inteligencia, o normalmente se denomina Swarm Intelligence, inteligencia de enjambre. El algoritmo de colonia de hormigas, el colonia de abejas, ambos algoritmos se utilizan para buscar la ruta más corta entre dos puntos o la ruta más corta entre varios puntos. Se utiliza mucho ahorita en los routers, en los switches, en los sistemas de direccionamiento IP, para hacer que un dato desde un punto A llegue a un punto B en el tiempo más corto posible, minimizando el tráfico, minimizando las colas en los sistemas. Los sistemas inmunes artificiales fueron muy exitosos ahorita con el desarrollo del COVID. ¿Por qué? Porque ellos imitan completamente cómo es el sistema inmune de un cuerpo humano y tratan de defenderlo ante ataques de bien sea bacterias o ataques de virus. Los sistemas inmunes artificiales los están siendo muy utilizados ahorita por las empresas de antivirus para desarrollar algunos prototipos, modelos de antivirus más sofisticados de lo que tienen ahora. Hay aquí un modelo que se denomina optimización de moscas dispersivas. Este es un modelo que utiliza lo que es la computación natural para... Sabemos que las moscas cuando llegan a la comida lo hacen de diferentes formas, ¿no? La mosca toca la comida y si uno las quita, ella se va, pero cuando regresa, regresa y se para exactamente en el mismo punto. Pero una segunda mosca se para a una distancia específica de la primera y así sucesivamente. Es decir, entre ellas se dispersan y tienden a rodear la comida. Cada una toma su punto específico y ninguna transgrede el punto de la otra. Parece un comportamiento automático de ella, pero un comportamiento inteligente. Aunque ninguna mosca es inteligente por sí sola, cuando están juntas sí pareciesen tener una inteligencia entre ellas. ¿Okay? Este tipo o todo este tipo de la computación natural se utiliza para el reconocimiento de patrones en imágenes, tal como la detección de defectos en la columna, reconocimiento de patrones para imágenes neoplásicas, como lo vimos anteriormente, detección del cáncer y en la exploración espacial, que se utiliza a través de los llamados ahora telescopios espaciales. Hemos finalizado entonces, estimado público, gracias por su atención. Este es mi lema, mantente aprendiendo, evoluciona. Este que tienen a mano derecha es mi libro, Inteligencia Artificial, Investigación Científica Avanzada Centrada en Datos. Ahí trabajo con lo que es Data Science, Data Mining, TensorFlow, Lógica Difusa, Sistemas Expertos, Redes Neuronales, Algoritmos Genéticos y Electrónica Neuromórfica. Agradecido por la oportunidad a la gente del Núcleo Falcón de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. Muchísimas gracias.